docentes maravillosos que es Amaranta Guas y Dylan Bocanegra. Para quienes... ¡Bullita! Para quienes no estuvieron en el inicio de la mañana, voy a permitirme leer como un textico que co-construimos con el colectivo Ruta de Memoria para dar introducción a este evento conmemorativo. Entonces, dice: cada 23 de agosto, Colombia conmemora el Día Nacional contra la Violencia y la Discriminación motivada por la orientación sexual o identidad de género, en memoria del asesinato de León Zuleta, uno de los pioneros de las luchas por los derechos de las personas LGBTIQ+, siendo parte de ese entonces del movimiento de liberación homosexual. En este marco, la Universidad Pedagógica Nacional, a través y en co-construcción con el colectivo Ruta de Memoria, el programa Género y Cuidado y el programa de Cultura de la Subdirección de Bienestar Universitario, abrimos espacio de memoria y dignificación que conecta la vida y el legado de Zuleta con la voz libertaria y contestataria de Fernando Molano, escritor, estudiante de esta institución, cuya obra sigue siendo un faro de amor, resistencia y existencia en medio de la adversidad. La jornada busca reconocer la universidad como lugar de memoria, pedagogía, donde se entretejen las voces del pasado y del presente para proyectar futuros más justos e inclusivos. A través de conversatorios, diálogos, reflexiones colectivas, queremos abrir caminos para seguir construyendo una cultura de paz, diversidad y dignidad. Bienvenidos a Clase de la Plaza, Reexistencias y Resistencias de la Diversidad en la U. La Universidad Pedagógica Nacional, como educadora de educadores, tiene un compromiso social para la transformación social desde una visión integral y compleja del ser. De allí que tengamos que preguntarnos en una constante quiénes, cómo y desde qué lugar estamos habitando, aprendiendo, enseñando y relacionándonos en el marco de nuestro paso por la U. A raíz de esto, de identificar quiénes estamos, cómo somos y qué hacemos, es que sabemos que la diversidad y las diferencias han habitado históricamente nuestra U. Sin embargo, desde una visión crítica del ser, las sociedades, la educación y por ende la UPN, no negamos que las diversidades sexogenéricas históricamente hemos tenido que resistir en una constante por el reconocimiento digno de nuestras experiencias, existencias y libertades de ser y existir, y por ende hemos tenido que romper el sistema, romper el statu quo y reexistir para la transformación de nuestras sociedades. Esta clase será la oportunidad para hacer memoria de la comunidad LGBTIQ+, en el paso por la educación superior y puntualmente por nuestra U. Nuestros profes acá en mesa nos permitirán conocer a través de sus experiencias y saberes lo que fue y es habitar la U desde la diversidad. Voy a tomar asiento para presentarles a nuestros profes de manera más cómoda, entonces ya retomamos. Les presento en mesa, nos encontramos con Amaranta Guas, activista, artista y feminista, licenciada en Educación Comunitaria y Derechos Humanos de la UPN, cofundadora de la asociación El Arca y la Fundación Cuerpos en Resistencia. Es reconocida por sus disputas al interior del movimiento estudiantil como aliada de las trabajadoras sexuales y la lucha por las garantías en derechos para disidentes corporales, sexuales y de género. Le damos la bienvenida a Amaranta Guas. También nos acompaña en mesa Dylan Bocanegra Avellaneda, estudiante de la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional. Sus reflexiones y acciones se centran en la memoria histórica, la pedagogía crítica y la educación política, con un compromiso especial hacia las juventudes, las víctimas, la paz y los derechos humanos. Ha acompañado procesos en escuelas, comunidades y colectivos, en particular desde el colectivo pedagógico Ruta de la Memoria, donde trabaja por la enseñanza de la memoria del conflicto armado y la construcción de memorias colectivas en contextos educativos. Sus intereses también se relacionan con el legado de pensadores como Orlando Fals Borda y la investigación acción participativa. Le damos la bienvenida a Dylan. Muchas gracias a quienes estamos participando del conversatorio. Para un poco ponernos en dinámica, esta va a ser más sobre todo una charla pedagógica, crítica, donde vamos a compartir acá individualidades
que nos gozamos y nos pensamos también la reexistencia de nosotros y en función también de las transformaciones sociales para la comunidad LGBTIQ+. Entonces, para iniciar, quisiera que hablemos un poco, ¿no? Alrededor de la siguiente pregunta, muy importante que quienes estén participando, si quieren interactuar también, nos pueden decir que esto va a ser como un formato más de clase y creemos que no somos tan catedráticos, sino más insurgentes. En ese sentido, ¿por qué, profes, es relevante hablar de resistencias y reexistencias al abordar las diversidades sexuales y de género en el contexto de la educación superior? ¿Y qué implicaciones tiene esto para transformar las prácticas pedagógicas y académicas en nuestros contextos y aulas educativas? Bueno, buenas tardes para todos, todas y todes. Es un honor estar aquí sentado con Amaranta, a quien admiro un montón y quiero también un montón. Y bueno, yo pensaba un poco en esta pregunta en torno a estas dos palabras que la acompañan al principio, y es la resistencia y las reexistencias, muy en el sentido pues de la transformación pedagógica, ¿no? Que es a fin de cuentas lo que buscamos nosotros como profes, como profas aquí en la universidad pedagógica, pensarnos la transformación desde la labor del ser maestros y maestras. Y cuando hablamos de la resistencia, muchas veces nos vamos a los hechos grandes, ¿no? A cosas quizás fuera de nosotros, pero hay algo por rescatar, y es que la resistencia existe desde los actos cotidianos, desde el acto de primero nosotros el deseo de existir, ¿no? El deseo de compartir, pero ese trabajo cotidiano también es ese trabajo que no hace ruido. Son nuestras existencias que compartimos con el otro y la otra. Pero también esas existencias que justamente sí hacen ruido y que son nombradas y que son necesarias nombrar también en los ambientes universitarios. Porque es sabido que históricamente nosotros, nosotras, nosotres como diversidades, pues hemos sufrido de la opresión de un sistema cis heteronormativo que nos ha impuesto una forma de ser, una forma de vestir, una forma de hablar, y que justamente es uno de los retos que hoy en día aún se siguen presentando más en la escuela, como la básica, primaria y secundaria, que en la universidad, pero que sigue siendo un reto ahí latente. Entonces, cuando hablamos de las resistencias, es la posibilidad, ¿no?, de existir desde lo que sabemos, desde lo que hacemos, desde lo que tenemos. Pero también está esa segunda palabrita, y es la reexistencia, y es como en la universidad nos pensamos la posibilidad de ser quienes cada uno de nosotros somos. Muchas veces en nuestros ambientes familiares, en nuestra etapa escolar, pues pensar, decir soy gay, o soy marica, soy lesbiana, o estoy en un proceso de transición, pues es algo que no se puede, ¿sí? Que es innombrable. Y la universidad muchas veces es ese ambiente donde por primera vez uno se puede presentar como una persona abiertamente marica, ¿sí? Entonces también esa resistencia va a que podemos, en muchas ocasiones, muchos compañeros y compañeras se encuentran en la universidad ese primer espacio para poder compartir su orientación. Y en las resistencias entonces está la posibilidad, y es el gran reto de nosotros como maestros y maestras, de crear las nuevas formas, ¿no? De nosotros como personas diversas, nosotras, nosotres, vemos siempre la posibilidad de hacer las cosas distintas. Recuerdo mucho una electiva que tomé hace unos semestres con la profesora Alanis, en que nos decía que siempre buscamos la forma de hacer las cosas chuecas,
de buscar la grieta que hay y meternos ahí y expandirla. Y si está pintada de gris, de ponerle colores y de traer esas discusiones que son incómodas y que son difíciles, pero traerlas, proponerlas, hablarlas, y de esa forma entonces podemos hablar de una reexistencia, ¿no? De pensarnos desde la labor del arte, desde la labor de la investigación también, porque las personas disidentes investigamos, creamos conocimiento también, y pensarnos entonces a fin de cuentas en labor de la pedagogía, y la pedagogía como una trinchera para esos tiempos que pueden ser difíciles, esos tiempos que hoy en día vivimos, porque no podemos decir que vivamos pues en un paraíso donde cada quien puede ser lo que quiera ser, como la frase de Barbie, sino que aún nos toca seguir luchándonos nuestras existencias, y eso también pues se sigue presentando en la universidad. Entonces, pues nada, esa es la invitación, yo creo, a pensarnos las cosas distintas desde lo que decimos, desde lo que hacemos, y también cómo no solo nos reexistimos entre nosotros y nosotras como seres únicos que existen en el mundo, sino también cómo nos reexistimos en comunidad con el otro y la otra que también pues nos acompaña y construye camino con nosotros. Gracias totales. Bueno, así, pues, empezaré saludando el espacio. Muy buenas tardes, qué bacano, sí, volver siempre a la casa, a la alma mater, a la gloriosa. Es reconfortante, ¿no? Me siento así, Amaranta en la casa, representa. ¡Woo! Gracias, me encantan. No, pues en serio, es un honor y me parece hermoso. No solo por lo que nos convoca, también un poco bajo la figura simbólica de que ya nos contará Dylan, que estoy segura lo tiene más presente, por si no sabemos de pronto algunos lo vivido por León Zuleta, como su disidencia también marca un hito importante para las izquierdas aquí en Colombia, por así decirlo, así como lo que fuere Pedro Lemebel en Chile, ¿sí? Entonces, en el marco de eso, creo que, y respondiendo a la pregunta, es importante hablar de las existencias y reexistencias, porque las personas trans han sido nombradas hace unos años como, han sido entendidas pues, y validadas como sujetos de especial protección constitucional, debido a las brechas tan bruscas que hay todavía en el acceso a la educación, mejor dicho, a un montón de derechos que se entenderían básicos, pero pues que en el sistema que nombraba el profe Dylan, pues así de los heteropatriarcal y todo un montón de condiciones que hacen que ciertos grupos poblacionales vivamos estas brechas sociales, ¿no? El clasismo de este país. Entonces, creo que en el marco de eso es importante reconocer que también la universidad, y máxime si es pública, requiere entrar allí pues, a ofrecer, a dar oferta y acceso, y pues lo que decía un poco Dylan, que sea un lugar donde una pueda ser libre, vivir y existir con la identidad de género, la orientación sexual que corresponde realmente a lo que una es, lo que la compone como persona, ¿no? Entonces, también es importante en el campo académico cómo todavía aún siguen habiendo brechas para que existamos, pues, teóricas, personas teóricas que hablen desde lo trans, ¿sí? Creo que eso ha sido muy potente, que la profe, por ejemplo, Alanis acá, siento que ha sido aperturante, y también otras maestras que desde su lugar han traído aquí apuestas académicas también nacidas desde personas trans, que me parece muy potente. Y bueno, cerraría diciendo que también en lo estudiantil sigue siendo potente hablar de nuestras existencias en el marco de que todavía seguimos, sigue habiendo una estereotipación sobre nuestros cuerpos y nuestras identidades, ¿no? Entonces todavía hay mucha homofobia y transfobia en los pasillos, en los chistes, en los comentarios, en las canchas, sí, sobre todo como que eso sigue siendo a veces latente, y bueno, y la representación también. Creo que en la entrega del mural Fura que hicimos allí en la cancha del CE, también evidenciábamos ese día un poco eso, pues que cuántas representaciones también trans existen en murales, en espacios de visibilización simbólica, de representación artística, de memoria y de conmemoración.
Entonces, bueno, yo creo que por todas esas razones, por esto y más, es pertinente hablar de existencias y reexistencias de personas trans con experiencias de vida no binaria, ¿sí? Bueno, sí, eso diría. Muchísimas gracias, Dylan, Amaranta, por poner, digamos, esa voz que nos dice un poco, ve, cómo es habitar, ¿no? Desde estas lógicas fuera de la cis heteronormatividad, espacios educativos, ¿no? Creo que es un reto que tiene pues el mundo, pero si nos ponemos en contexto en Colombia, de cómo pues la educación, la pedagogía cuente con una transversalización de género y que cuente también con un lugar de reconocimiento en lógica de derechos de todas las personas, desde sus individualidades, de sus experiencias, desde sus sentires, saberes, orientaciones, identidades, que se empieza a educar desde las primeras infancias como una posibilidad de ser, ¿no? Y de nuevo poniéndonos en contexto y justo con esta reflexión de que en efecto todo este sistema cis heteropatriarcal ha permeado las sociedades y esto no hace que entonces la educación no esté permeada por eso, y teniendo en cuenta que todas estas lógicas han permeado históricamente la educación en Colombia de formas particulares, porque el conflicto armado también nos dice cosas, ¿no?, de estas lógicas, y poniéndonos en contexto, pues también cómo ha pasado en la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no?, como cuáles han sido de pronto los avances, las resistencias de las colectivas estudiantiles, de las individualidades estudiantiles y también los desafíos que pueden existir aún en la universidad en materia de derechos, dignidad y reconocimiento a las diversidades sexuales y de género. Entonces un poco ese análisis de los logros pero también de los retos, ¿no? Gracias. Bueno, sí, bueno, estaba pensando mientras hablabas y lo de cómo uno habita la experiencia universitaria. Creo que también sentí como la necesidad de decir que, claro, cuando yo entré acá a la U en el 2016, por ejemplo, para mí también fue un sitio donde también había como debate y confrontación, pero en serio que fue el lugar donde pude situar mucho de quién yo era, porque acá había cuna, ¿no? Había cuna para la digna rabia, entonces podíamos salir en medio de las marchas con un cartel que decía que el puteo había pagado más grados que el Estado y que exigíamos una educación sin discriminación, ¿sí? O otro que esa frase me la dio la profe Alanis también en el 2017, que decía que las travestis queríamos ir a la universidad y la queríamos pública, antipatriarcal, sí, pública, de calidad, ya no me acuerdo qué palabras usé, eran 4 y se me olvidaron. Pero bueno, el punto es poder situar esas apuestas, ¿sí? Creo que eso es un desafío, pero también ha habido avances en ello, ¿sí? Creo que el hecho de que muy a trompicones, pero uno también nota en los debates entre los compañeros y compañeras sobre estos temas, ¿no? Sobre las violencias basadas en género, sobre el reconocimiento de las identidades y orientaciones sexuales, ¿sí? Así como también lo decía el profe Dylan, así como para muchos es la primera vez que acá, por ejemplo, pueden ser quien son. Asimismo, mucha gente que viene de entornos muy, puede ser dogmáticos o familias que tienen otras creencias y tradiciones y tan, a veces acá es el lugar donde se encuentran con nosotros y nosotras, ¿no? Como en una diversidad que a veces nos encontramos, insisto, a trompicones, como que a veces no es la más adecuada, pero acá estamos, ¿no? Entonces es re loco. Yo le decía a una parcera un día de eso, yo como, bueno, sí, claro. Ella fue la que me dijo como, es que me quedé mirándote porque era raro, tú no entrabas en mi mundo, una ciega travesti, eso existe, ¿sí? Y yo decía, wow, qué potente lo que dice la compa. Entonces, bueno, eso se me hace que sigue siendo desafío, pero también avance. Creo que un posible avance también sea el fortalecer los protocolos que existen desde lo administrativo y lo académico. Bueno, sobre todo desde lo administrativo, los protocolos que apoyan y generan apuestas en y con y para y desde el género. Porque pues a veces pasa que están muy binarizados los protocolos, ¿no? Se entienden muy de hombre-mujer o casi siempre solo mujer
Como que desbinarizarlos ayuda también un poco a que también se entienda la diversidad de mujeres que existen, ¿no? A que no pensemos que solo existe un tipo de mujer, de allí que a veces las rutas sean ineficientes, ¿sí? De allí que a veces, pues, por ejemplo, les decía a las compañeras del programa de género que me parece muy potente saber que en este año están haciendo cositas sobre eso, ¿no? Como preguntando, pillando qué quieren las estudiantes y los estudiantes. Y no solo qué se quiere, sino pues también qué es pertinente para que se pueda dar respuesta a ello desde el administrativo. Entonces yo creo que ahí hay retos y avances. ¿Qué más? Creo que en el estallido social también alcancé a notar, y lo noto como un avance social fuerte y positivo, que dentro de los tropeles había travestis, había maricas, había lesbianas, siendo abiertamente eso, ¿sí? Y eso, esas situaciones de encontrarnos ahí en el tropel y en la digna rabia me parecen también muy poderosas para quienes somos personas pues confrontativas. A mí me lo parece, sí, como muy potente e importante. Digamos que ahora que vuelvo a León Zuleta, porque el man también era no solo marica y no solo políticamente una persona parada, sino también confrontativo, ¿sí? De allí que yo me reía con el profe Dylan, yo le decía MLH, parece lo del movimiento de liberación homosexual, yo parece una guerrilla, el EPL, el MLH, sí, el LGBT, otra guerrilla, pero el punto es, el manera así, ¿cómo sería para la marcha, para el blim blim, para la confrontación con la fuerza pública cuando tocaba, de allí que lo asesinaran también por su, no de manera un teso, quién sabe. Algún día sabremos también, son de esas muertes muy de este país, ¿no? De que no tienen todavía verdad, ni reparación, ni garantías de no repetición. Bueno, yo me recojo en varios de los aportes de Amaranta. Yo creo que quizás también desde un lente de la memoria, ¿no? Importante recoger todas estas colectivas que han construido esas posibilidades de entrada del pensamiento disidente en la universidad. Las compañeras de género recogían un poco en cuanto a colectivos como Péndulo, como El Avispero, ahorita el grupo de estudios que tiene el profesor Camilo Lozada, Translúcido, que recoge estas experiencias que históricamente habían sido silenciadas. No es que no existieran, porque siempre hemos existido, ¿no? Sino que más bien habían sido borradas, silenciadas, acalladas, asesinadas, porque hacían ver las cosas diferente justamente, y eso tristemente pasa en el país, y pues es lo que nos enmarca en una conmemoración más, tristemente, del asesinato de León Zuleta. Yo creo que también hay que recoger, además de estas colectivas y procesos de investigación que han puesto el ser disidente en el centro, pues también que las diversidades y en los espacios académicos como este, pues se hablan de estos temas, ¿no? Siempre en Comunitaria hablamos de que hace unos 10 o 20 años en la universidad pues los temas eran otros, y poder tener la posibilidad de hablar en una plaza pública, abierta, que nos están escuchando, que está quedando también grabado sobre estos temas, pues también nos indica que hay ciertos avances. Claro, ahí por ejemplo vemos que Comunitaria es una de las pocas licenciaturas que tienen una materia obligatoria que se llama género y un seminario de profundización, pero si uno revisa los currículos de otras licenciaturas esto no existe. Entonces también es muy difícil hablar del género, hablar de la diferencia, hablar de que cuando seamos profes y profas nos vamos a encontrar con seres distintos en el aula, con seres diferentes, con seres diversos, y no vamos a saber pues muchas veces qué podemos hacer. Sabemos que tenemos espacios formativos como la electiva de pedagogías queer, como la electiva de pedagogías de cuidado, como electivas de pedagogías feministas, pero es necesario de que se siga abordando este tema del ser diverso en la universidad. Ya hay unos avances en género, creo yo, y hay que reconocerlo, pero sí hay que avanzar, y como lo decía Amaranta, en esos protocolos institucionales, porque no tienen
a veces ni la existencia ni la fuerza necesaria para afrontar la diversidad en la universidad. Y si no hay una forma de afrontar, no hay tampoco una garantía de derechos. Porque pues claro, nosotros podemos existir y resistir en la universidad, pero si no hay de parte de la universidad algo o alguien que nos garantice el derecho a continuar acá, a no ser discriminados, pues ahí estamos frente a algo bien grande. Y entonces, bueno, pues entonces estas discusiones deben traducirse a políticas y a prácticas que transformen de verdad la vida universitaria, que comienzan por este tipo de eventos, que comienzan por tesis, por proyectos investigativos, por electivas y materias que nos hablen justamente sobre el ser diverso. Y por último, y me permito leerlo textualmente, le decía yo a Amaranta que yo soy un viejito, yo escribo las cosas que voy a decir o si no termino hablando un montón de cosas que no quería mencionar. Y es que yo creo que el gran desafío es pasar de un reconocimiento simbólico a una transformación estructural. Ya sabemos que existimos, ya sabemos que estamos acá, ya sabemos que hay más personas como nosotros y nosotras, pero es necesario que pase ese reconocimiento simbólico, así están, a que haya una transformación estructural. Que la diversidad sexual y de género no sea un tema opcional, sino que sea parte integral de cómo entendemos la educación, de cómo entendemos los derechos humanos, y ahí hay un llamado a la licenciatura en la que estoy, y cómo entendemos a fin de cuentas la democracia dentro de la universidad y dentro de nuestro país. Por último, también reconocer de forma muy rápida también otras alternativas que han surgido en la ciudad. Es claro que, por ejemplo, a León Zuleta lo expulsan del movimiento político en el que estaba porque era marica. Eso es histórico, es un concepto histórico. Y actualmente hay movimientos también que recogen estas personas. Hay un movimiento que se llama Fatal, que es el Frente Alterno Translésbico Maricón, que recoge estas personas que tienen un trabajo político y que lo ponen al servicio de los otros y las otras. Y de cómo hablamos. Este fin de semana justo hicieron un conversatorio que se llamaba Las muchas mentiras y pocas verdades acerca de León Zuleta. Increíble. Realmente increíble, porque nos permite también desmitificarnos, ¿no? Desmitificar esa existencia y vernos, claro, desde una normalidad existencial, pero también desde una riqueza de la diversidad. Entonces, bueno, esto para esta pregunta de los avances, resistencias y desafíos en la universidad. Muchas gracias, profes. Esperen, les dejo este trabajo acá porque si no... Entonces, voy a salirme... Sí. Voy a salirme un poquito del guión. Vamos a hacer una pregunta un poco fuera de guión, porque creo que por la discusión que estamos teniendo puede ser importante mencionarlo, y es que estamos hablando mucho de un concepto que es dignidad, ¿no? La digna rabia, condiciones dignas para el acceso a la educación, condiciones dignas para la existencia misma, y hablamos de este concepto de dignidad. Hablamos también como Amaranta el otro día, como León también era bien irreverente frente a este tipo de cosas y resistente para que se propiciaran en los diferentes escenarios condiciones dignas y transformadoras, ¿no? Y en ese aspecto quisiera pues como que habláramos un poco de si pensamos en este concepto de dignidad, que es necesario que las instituciones de educación superior empiecen a contemplar para que el acceso y permanencia y gradación sea digno, ¿no? O sea, tenga condiciones de dignidad, ¿no? Y también para la transformación social, creo que es una pregunta en dos vías, y para el relacionamiento social, ¿por qué estamos dignificando la rabia? Porque justo la rabia creo que es algo que siempre no es válida, es sancionada, ¿no? La rabia es sancionada porque es violencia, porque yo no sé qué, pero estamos también transformándola en dignificar la rabia como una herramienta, y en muchos escenarios también pedagógica y resistente para la transformación social, ¿no? Entonces creo que esa pregunta en dos vías, la que quieran contestar, entonces para que lo charlemos. Ay, qué chévere. No, pues bueno, voy a responder desde una anécdota y desde mi trabajo de pregrado. Desde las pieles parlantes. Desde la anécdota, pillen que
la primera vez que chupé gas no fue acá en la Pedagógica, sino esto creo que fue la alcaldía Peñalosa que reabrieron la Santa María para como para ¿cómo se llama eso? Corridas de toros, eso. Yo tenía en la cabeza fiesta taurina y yo no le quiero decir así, marica. Pero ya, gracias. Entonces, como que reabrieron esa mondá y entonces fuimos al disturbio que había por ello y a oponernos y tan. Y recuerdo que par manes estaban ahí como muy en la suya, ofendiendo a la fuerza pública, pero diciéndoles maricones, diciéndoles, sí, como usando lo que una asume como identidades, de mi caso, ciega, travesti, marica, sí. Lo estaba usando como un insulto y me ofendió resto porque el piro, yo le decía, ve, ¿qué pasa? Yo soy marica, estoy acá con usted, no estoy allá de ese lado, ¿y qué pasa? Eso generó un enganche re duro, nos terminamos agarrando con los manes, porque, claro, fue muy fogoso el momento, el gas en el aire, piedras venían, piedras iban, pero entonces, en medio de eso, nos ofuscamos, o sea, pues, yo me ofendí porque me parecía re indignante que pues la palabra que para mí me significaba representatividad fuese usada de forma como lo que estamos diciendo, indigna, ¿sí? Como si fuera algo no deseable para la existencia de una misma, ¿sí? Como por ejemplo cuando los profes y las profes que todavía creen que las infancias trans no existen, ¿sí? Que las infancias mariquitas y machorritas no están en las aulas y que por ende no están de acuerdo con que peleemos lo de los manuales de convivencia, no están de acuerdo con que se haga además cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, ¿no? Que es la Sergio Urrego, olvidé el número, pero estas y otros temas que dentro del debate pedagógico todavía pasan por leernos como cuerpos y existencias indignas, de allí que por eso quería responder desde la anécdota y ahora respondo desde el trabajo de pregrado en pieles parlantes. Nos habíamos pillado, nos preguntamos por cómo el clasismo, el machismo y el capacitismo impactan en las trayectorias educativas y qué estrategias hay para la permanencia y titulación acá al interior de la pedagógica. Entonces, ¿qué encontramos? Dentro de los hallazgos encontramos que las estrategias pasaban por las estrategias institucionales, que es el almuercito, que es rico, que es a 2 lucas, eso lo llamamos las estrategias de apoyos institucionales, eran las primeras que encontramos. Lo segundo que encontramos lo encontramos en... me estoy enredando en palabras, es que estoy tratando de acordarme el orden de los hallazgos, porque eso fue todo un capítulo, el capítulo 4 está rico de leer, además es un chisme pedagógico. En repositorio, sí, de la universidad. Claro, estaban las estrategias de sostenimiento desde lo institucional, que son todos los apoyos, monitorías, que nuestra conclusión era que eso es importante y que debía fortalecerse, pues porque si bien existen, pues la necesidad es muy amplia. La universidad recibe en un alto nivel su porcentaje mayor de estudiantes provenimos de los estratos 1, 2 y 3, lo cual habla de las precariedades que enfrentamos muchos al venir para acá, ¿sí? Y el almorzar solo tinto, un montón de dinámicas que uno vive acá muy en medio de lo precario. Entonces, bueno, decíamos, listo, aguanta que estén, que sigan existiendo, nos gusta, y que se fortalezcan, ¿sí? Yo también cuando fui estudiante, pues me agarré de cuánta monitoría hubo para tener Luca a final de semestre, ¿sí? Esa era la pinta del diciembre. y lo del pago del semestre, porque antes de que tuviéramos matrícula cero y todas esas peleas que nos dimos, pues acá habían unos costos, ¿no? Entonces, las otras estrategias que encontramos son las estrategias del borde. No, las del rebusque, que es todo este tema de cuando una tiene su chacita, de las ventas informales, de un montón de situaciones como los estudiantes tenemos trabajos a medio tiempo. Bueno, ¿cómo se logra conseguir Luca? Entonces también esa la mencionábamos. La penúltima, fue las estrategias de ahí sí del borde,
que esas nos parecía un poco problemático por lo mismo, porque son estrategias que socialmente no son admitidas como algo positivo y eso otra vez nos devuelve a un lugar indigno donde no solo es una ciega travesti, sino es una ciega travesti colándose en la estación de la 76, ¿sí? O es la persona que va y recupera cosas de almacenes de grandes superficies para luego poder revenderlas acá y obtener dinero. ¿Sí? Un montón de estrategias que enumerábamos allí, que pues las llamamos del borde por lo mismo. Y cerrábamos con las estrategias afectivas. Esas estrategias pasaban por el apañe entre el grupo, el conspire académico y pedagógico, el compartir el almuerzo, bueno, un reguero de formas de cómo, yo les decía hoy a unas compañeras allí en la Plaza Camilo, que algo que extraño mucho era que yo acá venía a veces así no tuviera clase, yo venía si estaba triste, por ejemplo. Y estos días que me habita como algo la tristeza, yo estaba un poco como, bueno, estaba feliz de estar acá hoy, pero al tiempo pensaba desde esta mañana, como que yo dije, parce, yo no debería ir al trabajo, yo debería ir más bien a la universidad desde temprano, porque no puedo, qué rabia. Y era eso, recordando esos momentos en que yo acá llegaba re triste, a veces llegaba a destruirme más, es verdad, pero a veces llegaba a construirme, igual me construyera o me destruyera, lo hacía en parche y no lo hacía sola. Entonces creo que por eso quería responder con esas, desde esos lugares de la anécdota y el trabajo de grado. Bueno, no, yo solo tengo una pequeña cosa por agregar. Creo que Amaranta, desde su experiencia, desde su hacer, desde su digna rabia, justamente, pues nos enseña un montón. Y es que yo creo que es necesario también entender que la existencia de las diversidades en la universidad tiene ya que superar esa idea de que solo somos la cuota de inclusión. Entonces, cuando uno se postula a la universidad, si es usted esto, si es de la comunidad LGTBI o si es una persona que tiene este o este factor, creo que ya es necesario ir rompiendo un poco esos esquemas, que aunque sí son necesarios, porque sí debe existir igual unos cupos para aquellas personas, para las existencias mismas, es necesario interpretar la existencia de las personas diversas en la universidad más allá de la cuota de inclusión. Entonces necesitamos 15 maricas para que entren a comunitaria, por ejemplo. Tenemos 30 cupos para 15 maricas en general para todas las licenciaturas. Es necesario que se reinterprete ese factor, digamos, en el momento en que la gente entra a la universidad, porque entonces sigue siendo en que el Día del Orgullo pone en nuestra institución de formación superior aceptamos la diversidad, nos ponen con banderitas y demás y toda la vaina muy bonita, pero pues no hay una transformación de fondo, no hay una política institucional que hable de cómo garantizar los derechos de las personas diversas, no hay una política que hable de cómo abordar, no sé, por ejemplo, la situación económica de una persona diversa e incluso en la universidad existen estas personas, aunque no es nombrado, que, por ejemplo, su subsistencia está o poder trabajar la chaza o putear un fin de semana, que tampoco está mal, ¿sí? Porque eso existe y pasa en la universidad. Pero también como la universidad asume estos retos para lograr que, como lo decía Cami, las personas entren, estudien y se gradúen, y no que más bien las personas entren y por los diferentes desafíos que se van presentando a lo largo de la carrera, por la discriminación, pues salgan de la institución. Y también hay algo que es un reto de dignidad, y es que si bien en nuestra licenciatura, porque con Amaranta tengo el orgullo de decir que Amaranta es mi colega, somos de la misma licenciatura, pues existe esa posibilidad de que los maestros y maestras a uno el primer día le van a decir, pues dígame usted cómo le gusta que le llamen, ¿sí? ¿Cuál es su pronombre? Cosa que no pasa en todas las facultades de la universidad. Si en su carnet dice que usted se llama Alexander, pues usted se llama Alexander y punto. Y al profesor le vale 5 que usted tenga otra forma en que le gusta ser nombrado, ¿sí? Le llaman por su nombre de pila, le dicen su nombre de documento, pero no por el nombre identitario. Entonces, no podemos hablar de dignidad en la universidad pedagógica mientras en diferentes facultades, decanos y decanas sigan permitiendo que, por ejemplo, no se le respete el nombre identitario a las personas, ¿sí? Que no se le dispense el carnet con el nombre identitario, que aún personas teniendo el documento legal con procesos como por ejemplo Operación Chuchu que existe en el Santa Fe, que ayudan a que las personas puedan tener su documento con su nombre identitario, digamos, de una forma más fácil, aún teniendo su documento legal,
por llamarlo así, le sigan llamando por sus nombres muertos o sus dead names en estos bilingüismos que usamos. Entonces, no podemos hablar de dignidad si no existen las condiciones, si no hay una política, si no nos aseguramos de que las personas se gradúen en la universidad y también de que sus temas de investigación sean valorados en las líneas que lo escojan y desde las diversidades que piensen escribirlos. Muchísimas gracias, profes, por ponernos estas reflexiones sobre la mesa, ¿no? Como que es importante y en efecto, desde el programa Género y Cuidado reconocemos la importancia de la transformación estructural. Creo que hablando no es de personas, individualidades trabajando en ciertas instituciones ni nada particular o personal, es analizar un contexto digamos, social en un sistema que está permeado fuertemente por el capitalismo y que el capitalismo funciona en muchas conveniencias, ¿no? Entonces, este sistema igual sigue repercutiendo y generando que las transformaciones estructurales también se den a partir de individualidades que se rompen un poco y empiezan a decir como esto es importante, esto hace, pero el sistema en sí mismo sigue perpetuando, es una lógica muy patriarcal, muy tradicional, muy normativa. Entonces, en efecto, creo que la transformación estructural no es y nunca será sin una transformación social y cultural. En tanto, pueden haber muchas cosas en papel, pero si socialmente seguimos replicando lógicas discriminatorias, pues también estamos entrando en las mismas lógicas patriarcales, machistas, cis heteronormativas, etcétera, etcétera. Y por estas mismas situaciones, digamos, para cerrar un poco este escenario de clase, quisiera preguntarles, la pedagogía yo creo que para todos y para todas y para todos y más acá en la educadora de educadores es una herramienta poderosa justo para esa transformación social y creo que por lo que les he escuchado es fundamental empezar a implementar desde las primeras infancias el reconocimiento y dignidad de las diversidades. La educación sexual integral, ¿verdad? También hablamos de ello. Entonces en esos escenarios, ¿qué elementos pedagógicos y didácticos son necesarios para construir un aula o escenarios educativos inclusivos, críticos y no sexistas que cuestionen las desigualdades y promuevan la diversidad como un valor formativo? ¿Qué es necesario? ¿Qué herramientas puntuales tenemos? ¿Y qué cosas tenemos que empezar a plantear en las aulas, entendiendo aulas en su diversidad, ¿no? No solo la aula de 4 paredes, sino todas las aulas, pedagogías populares, comunitarias y demás, que es necesario empezar a implementar allí y qué herramientas existen. Bueno, yo creo que lo primero es como, voy a partir como un punto a punto, vamos a iniciar con la base y es que lo más importante es reconocernos como maestros y maestras que se están formando para ser maestros y maestras en el país, en el contexto en el que vivimos, con las violencias que nos atraviesan, con los hechos que nos hacen como personas. Entonces, el construir aulas, primero es pensarnos unas aulas abiertas, ¿no? Desde nuestro ser maestros y maestras, cómo construimos aulas donde los niños, las niñas, los jóvenes se sientan en la capacidad de poder ser quien son ellos, ¿sí? De poder expresar sus sentires, de expresar sus gustos, porque muchas veces esos primeros actos de homofobia, que primero muchas veces vienen de la familia, vienen también de la escuela. Yo recuerdo que cuando estaba, no sé, quizás como en tercero o cuarto, había una canción en inglés que me encantaba, de Britney Spears, y pues me la aprendí y la iba tarareando por un pasillo y me acuerdo de un profesor que era de educación física y dice, uff, se va partiendo la galleta. Y yo no entendía qué era eso de partirse la galleta ni nada de esas cosas, pero comenzaba entonces a recoger que eso que decía o que cantaba o que expresaba pues no estaba bien, ¿sí? Entonces lo primero es la construcción de unas aulas abiertas y todo comienza entonces por la revisión crítica del lenguaje, cómo nombramos las cosas. Paulo Freire dice que la palabra nombra el mundo, entonces ¿de qué forma estamos nombrando el mundo también en ese mundo diverso? En ese mundo en que no, como nos lo decía Amaranta, no está ese binarismo de hombre o mujer, sino que hay una multitud de diversidades y también pues
estar en la vulnerabilidad de decir, yo no sé de género, no sé de esa vaina de que hay más de hombre o mujer, bueno, pues venga y aprendo, venga y leo, venga y me acerco a un espacio donde se hablen de estos temas para poder construir esas aulas. También en la línea del lenguaje, revisar los ejemplos que ponemos, ¿no? Siempre está el ejemplo de el papá y la mamá, o Andrea y Pedro tienen una familia. Bueno, también la deconstrucción, por ejemplo, del concepto de la familia, de que sea papá, mamá e hijo, ¿no? Y también entonces las narrativas que usamos dentro del aula. No es entonces como diría el informe de la Comisión de la Verdad, no es un mal menor que, por ejemplo, si uno pudiera recoger en una matriz, se sienta los 10 semestres, los 8 semestres que vio de X o Y licenciatura y ve cuántos autores disidentes, cuántas autoras disidentes leyó, y es probable que durante toda la licenciatura no haya leído ni uno solo, ¿sí? O por ejemplo, y lo recuerdo de una pancarta que había el semestre pasado que decía, de todas las referencias que has tomado para tu trabajo de grado, ¿cuántos son mujer? ¿Sí? Y uno decía, juepucha, pues no, pues yo por ejemplo pienso en el mío, tengo a Elizabeth Yellin y el resto son puros manes. Pero también si nos pensamos de la literatura que abordamos constantemente en la universidad o de la literatura que constantemente abordamos en el aula, ¿cuánta de esa literatura es literatura disidente? Y ahí entrelazo entonces con el caso, digamos, número 2 que nos conecta este día, y es Fernando Molano. Fernando Molano fue estudiante de esta universidad de la licenciatura en Lenguas y Literatura, como se llamaba para los años 90, y fue un escritor que marcó un hito en la forma de escribir la novela homosexual en la ciudad. Hay algunos que se atreven a decir que Fernando es de los primeros autores queer en Bogotá. Esa palabra, no sé, esa premisa no me atrevo a afirmarla, pero sí sabemos que le pone una impronta propia a la forma en que escribe. Y el primer texto que publica, que se llama Un beso de Dick, lo escribe en un grupo de estudios de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, el grupo Tachones, que ya más adelante nos va a contar el profe Fernando González. Él comparte este espacio de la universidad, lo comparte también con quien fue su compañero e inspiración de sus obras, Diego, y bueno, por causas de enfermedad, él muere, pero la universidad nunca ha hecho un recalque de la memoria, un recalque del legado tan importante que nos deja pues Fernando Molano Vargas. Fernando escribe desde el texto de novela de Un beso de Dick, Vista desde una acera, textos de recopilación de poesía como Lo bello y las mariposas, y esto entonces también nos permite revisar qué tipo de literatura es promocionada en la universidad. Sabemos que existen maestros y maestras que escriben y promocionan sus textos y demás, pero este tipo de literatura disidente, pues mucha gente no tiene ni idea que aquí estudió Fernando Molano, y hay gente que lo ha leído, y uno dice, ¿usted sabía que ese man estudió acá? ¡Ah! Parce, ¿cómo así? Y incluso Fernando, creo que es en Un beso de Dick, hace referencia a cuando existía el Gran Ahorrar enfrente, entonces que iba al Gran Ahorrar y lo narra ahí en la novela. Segundo, ya para pasar del lenguaje y la literatura, perdón si me extiendo, es que necesitamos metodologías que partan desde las experiencias de las y les estudiantes, que generen diálogo y una reflexión crítica. Es necesario que no solo en licenciaturas de la Facultad de Educación se hable de diversidad. A mí, por ejemplo, me parece riquísimo cuando en los espacios nos acompaña Amaranta, nos acompaña la profe Alanis, nos acompaña el profesor Camilo, quien es egresado también de nuestra licenciatura, porque tienen esa experiencia, ¿no? Claro, leer a los académicos y académicas disidentes tiene una riqueza, pero conocer la experiencia de la fuente, de la carne que lo ha vivido, eso tiene una riqueza inmensa. Entonces, esas metodologías a partir de las experiencias disidentes en la universidad son vitales. Y tercero, urge construir espacios seguros. Espacios donde la diferencia no sea un motivo de burla o de violencia simbólica. Porque claro, aquí en esta plaza, Darío Betancur, hablábamos de la diferencia y demás, pero todavía uno va pasando por las canchas del C, le tiran a uno un balón y uno no es capaz de devolver el balón y sabes que es marica, ¿sí? Y porque no es capaz de devolver un balón. Entonces también es necesario construir estos espacios seguros, que no es solo el aula, sino también son las plazas, son las canchas, y cuando no se puedan construir, tomarnos los espacios. Tomarnos el espacio de la cancha, tomarnos el espacio del aula, donde no se nos permite existir, y así dejar también un precedente de que desde la pedagogía
podemos también construir las diferencias. Y así entonces pues aprender a vivir con el otro, no a convivir, esas palabras las dejamos para otros políticos y otros escenarios, pero sí para vivir con el otro, con la otra, con leotre, con la diferencia, con la pluralidad, y así verdaderamente podremos poco a poco ir educando en la diversidad. Yo creo que me recojo mucho en lo que dice el compañero Dylan, porque pues yo algo que me había pensado con base en esta pregunta es muy cercano a lo mismo, y es como pues por ejemplo me recojo en mucho de lo que ya dijo el profe, pero entonces claro, por ejemplo aterrizar todo esto en un currículo que se ha planteado desde lugares pues que no hagan es apología a esta ideología de género que es la heterosexualidad obligatoria, ¿sí? Como que la verdadera ideología de género es esta que existe y ya está marcada y que hace que unos vayan en falda y otros en pantalón, ¿sí? Como que se hagan normalizados todos esos códigos y que la escuela sea todavía un campo de reproducción del binarismo y de las violencias a veces patriarcales, pues sigue siendo complejo. De allí que entonces toque, pues, por ejemplo, pensaba, ¿no? Lo mismo de la revisión de los manuales de convivencia, dándose cuenta que pues fueron construidos en un momento donde no podíamos ni teníamos soporte para dignamente, otra vez la palabra dignidad, decir que pues existíamos en las aulas, ¿no? En lo escolar, y entendido lo escolar desde, mejor dicho, el jardín hasta la educación superior. Creo que es útil al maestro y maestra que quiera a intentar tener prácticas desbinarizantes, ¿sí? Que asuma ese reto sería potentísimo, como que por ejemplo, el reto, no hacer filas de, ay, filas niños, filas niñas, filas no sé qué, no sé qué, sí, eso que aún pasa aquí en las salidas de campus de la universidad. O sea, esas formas tan binarias de actuar y de mostrar el mundo, pues no permiten que una infancia mariquita, machorrita se sienta reconocida y pues digna de existencia, ¿no? No solo es un cercenamiento a los estudiantes y a las estudiantes porque les estás cortando mundo, ¿sí? Sino también pues hace que el mundo de esas infancias pues transcurra como con dolor, ¿no? Como con esa, ya de por sí la mayoría de, creo, nosotros y nosotras no tuvimos una etapa escolar gozosa, ¿sí? Como que entonces hacer la vida más amable en las aulas es tarea es una tarea linda de un profe que se piense estas apuestas, ¿no? Y ya, creo que el resto sí, pues de pronto acudir a las pedagogías, a lo que han llamado en Latinoamérica las pedagogías trans, las pedagogías feministas interseccionales, creo que son buenos referentes, a veces, creo que son buenos referentes que nos pueden dar pistas y pautas, y bueno, echarle una leidita a veces a esos textos es chévere. Muchísimas gracias, profes. Creo que en efecto la apuesta también desde la pedagogía y desde el ser docente es poder empezar a contemplar otros escenarios de enseñanza y juguetear un poco con las diversas formas en las que podemos enseñar y aprender, ¿no? Salirnos un poco, cuando rompemos el statu quo, también nos salimos un poco de la lógica de replicación del conocimiento, de yo transmito, ustedes escuchen y ya, sino pasarlo a través de la experiencia, a través del cuerpo, la cuerpa, pasarlo a través también de la memoria, y creo que esas son como los retos y apuestas de empezarnos una educación, una pedagogía que sea, podríamos volver a traer la palabra más digna, que sea más inclusiva, que sea más equitativa, que esté enmarcada en una lógica de derechos y que pues propicie escenarios donde haya realmente un encuentro con la otra persona, ¿no? No solo un encuentro con un texto o una hoja, sino un encuentro de sentires, saberes y experiencias. Agradecerles un montón este espacio a las profas, un aplauso a las profas por estar acá, a los profes, les profes, gracias por propiciarnos estas reflexiones que creo que van a aportar fuertemente a quienes estuvimos acá y a quienes nos escuchen posteriormente en el video para pensarnos otros escenarios para la vida social, la vida relacional, la vida pedagógica y académica.
Agradecerles a los asistentes del escenario, invitarles a que no se vayan porque ahorita en contados minutos vamos a darle paso a, digamos, el otro conversatorio que tenemos, que es en memoria de Fernando Molano. Entonces lo titulamos un poco Vida, Obra y Legado de Fernando Molano. En ese aspecto, si quieren irse a tomar un tintico, ir al baño y volver, maravilloso, pero ya vamos a dar inicio. ¿Listo? Muchísimas gracias a todas, todos. Gracias, profes, de nuevo. Gracias.